Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte de la clase de adolescencia. Vamos a terminar de desarrollar los conceptos que tienen que ver con identidad y sexualidad del adolescente e incluir acá un análisis de los factores de riesgo. Veamos. Veíamos en relación a la adolescencia y la sexualidad de la adolescencia que una de las cuestiones a definir en esta etapa de la vida es la elección de objeto, o sea, encontrar un nuevo objeto, un partener, es en parte un reencuentro porque es encontrar a alguien que viene a representar los objetos de amor del pasado. Esto, por ejemplo, ustedes pueden ver que a veces los primeros amores de algunos adolescentes son bastante mayores en edad que él. Y este reencuentro de alguien que represente a los objetos de amor del pasado en algún punto alivia el duelo por estos padres perdidos de la infancia. Pero antes de la elección de objeto, va a tener que recorrer un camino de ciertas experiencias muy lleno de incertidumbres, sobresaltos y dudas. En este punto dice Freud que la elección de objeto se consuma primero en la representación, o sea, antes de llegar a encontrar a alguien, uno consuma esta elección de objeto en la fantasía. Y una cosa que hemos visto en sexualidad, en el área de sexualidad, es cómo esta fantasía se articula con la masturbación. Dice Ferrari que la masturbación en esta etapa de la vida da cuenta del conflicto que hay en torno a la sexualidad. Por un lado, promueve, dice, la integración de las pulsiones parciales bajo el primado de la genitalidad, pero por otro lado, es algo que proviene del autoerotismo de la infancia. Y entonces, por estar ligado a esa etapa, a esa sexualidad infantil, genera ansiedad y genera culpa. Entonces, también dice Ferrari que más que una forma de satisfacción sexual, la masturbación en esta etapa de la vida es una forma de descarga de excitación. Por otro lado, en el desarrollo, todo esto tiene más que ver, lo que hemos hablado de masturbación se da en la adolescencia temprana, adolescencia media, pero cuando llegamos ya a la adolescencia tardía, recién ahí se puede empezar a hablar de una conformación sexual definitiva, ya en términos de masculino, femenino, ya con un objeto con el cual se puede llegar a un encuentro, digamos, concreto, ¿no? A alguien. Y ahí en esta adolescencia ya tardía sí podemos pensar que la pulsión se pone al servicio de la reproducción. Entonces ahí es donde empezamos a diferenciar, por un lado, la categoría de genitor o progenitor de aquello que tiene que ver con la capacidad de procrear. Que uno pueda procrear no significa que pueda, digamos, entrar en la categoría de progenitor, porque para eso se requiere una inscripción, o sea, una nueva adquisición simbólica, que es esto de el ejercicio de la función materna y paterna. Eso es una inscripción que se debe hacer para entrar en categoría de progenitor. Y por otro lado, la otra inscripción tiene que ver con la propia mortalidad. Asumir la propia mortalidad. Y esto obviamente que convoca a movilizar mecanismos de defensa, como por ejemplo la negación o las tendencias a conductas desafiantes de esa realidad. Y ahí es cuando, digamos, se va el adolescente a poner en situación de riesgo o lo lleva a situaciones de riesgo. Entonces, ustedes tenían un listado desde el texto de Pronap con un montón de signos de riesgo. Si bien yo lo que pensé era, bueno, la idea no es que se sepan de memoria los signos de riesgo, sino que los puedan pensar. Entonces me puse a pensar estos signos de riesgo listados ahí
y se puede analizar por qué, digamos, ¿no? Hay algunos de estos signos de riesgo que provienen del entorno, ¿no? Entonces, el entorno en el cual se desarrolla el adolescente. Ahí podemos encontrar esto de alteración de los vínculos familiares, la vivienda inexistente o el hacinamiento dentro de la vivienda, el abandono físico o moral. Es también parte del entorno las migraciones. Y en esta lista también al final encontramos pobreza y marginación. Estos son factores de riesgo que provienen del entorno. Junto con estos factores de riesgo del entorno hay otras cuestiones a tener en cuenta que hablan de la vulnerabilidad y de la competencia, por otro lado. Ahí estaría el embarazo, que en ese momento, digamos, ya es una situación de alta vulnerabilidad para cualquier adolescente, los problemas de conducta, la violencia, la actividad sexual precoz, las alteraciones psicológicas o psiquiátricas, los problemas escolares. Todo esto nos habla de cuestiones que son intrínsecas del sujeto, cuestiones que están, digamos, portadas por el sujeto y que, digamos, ningún signo de riesgo por sí solo genera un trastorno, ¿sí? O lo pone en riesgo al adolescente, pero sí cuando se conjuga más de uno. Ahí es alta la incidencia. Y también dentro de esta lista de signos de riesgo encontramos otras cuestiones que ya me parece que tiene que ver en sí, más que un signo de riesgo, ya es indicador de un trastorno, digamos, ¿no? Entonces nos encontramos, por ejemplo, con adolescentes que no trabajan ni estudian. Si ustedes recuerdan, en otras áreas hemos visto el concepto de salud mental, y salud mental no es la ausencia de trastornos, sino que es la conciencia de estos trastornos y la capacidad de hacer algo por uno, sobreponerse a ello. En este caso, también veíamos ahí que si hay salud mental hay posibilidad de estudiar o de trabajar, de estar con otros, de intercambiar y de, digamos, de alguna manera, eso eran indicadores de salud mental. Entonces, un adolescente que no trabaja ni estudia, ya estamos en presencia de un indicador de que su salud mental está afectada, ¿sí? Lo mismo cuando aparecen alteraciones alimentarias, ahí hay una salud mental alterada. Consumo de drogas, alcohol y tabaco, todo esto son síntomas, o sea, es lo que el psiquismo ha podido hacer para intentar resolver algún conflicto inconsciente. Son las soluciones de compromiso, en ese sentido pensamos el síntoma, es lo que el psiquismo ha podido hacer para intentar resolver un conflicto. Entonces, estos signos de riesgo que aparecen acá en realidad ya es algo que convoca la intervención del médico. Lo mismo cuando aparecen traumatismos o accidentes repetidos. Cuando el adolescente está haciendo una seguidilla de accidentes, ahí hay una llamada al otro, hay una llamada a la intervención, ¿sí? Está pidiendo de alguna manera que alguien lo ayude. Se puede leer detrás de eso una llamada a través de una acción, digamos, ¿no? El chico se manda sin pensar, digamos, pero necesita. Entonces, desde ahí, estos riesgos que son específicos por ahí del momento o del ciclo vital del adolescente, convocan a la medicina, están, digamos, nos convocan a intervenir. Y sobre todo dos cuestiones que son lo que hay por detrás de todo esto, las dos cuestiones que generan este llamado al médico a la intervención es, por un lado, la negación omnipotente de la muerte, que es la reacción ante el saberse progenitor, pero no poder posicionarse desde el lugar de progenitor. Y esta negación omnipotente de la muerte eleva las tasas de muerte por accidentes y suicidios en los adolescentes. Es un periodo crítico para iniciarse en la experimentación con drogas,
para hacer cosas, digamos, no cuidarse sexualmente, no cuidarse físicamente. Y la otra circunstancia que también convoca a la medicina es la iniciación sexual, que cada vez es a una edad más temprana, con sus consecuencias el embarazo temprano, embarazos no deseados, el uso o no de métodos anticonceptivos, el manejo de las enfermedades de transmisión sexual. Todo esto hace de alguna manera que el adolescente tenga una posición determinada hacia el mundo de los adultos. Mira con recelo ese mundo. Dentro del mundo de los adultos está el médico. El médico como un subrogado paterno. Entonces, esa misma ambivalencia que el adolescente tiene hacia sus adultos y esa necesidad de desafiar en un contexto donde él pueda confiar, se repite o se vuelca a la relación con su médico. Esa misma ambivalencia que se da en su relación con sus padres. Y cuando digo esa necesidad de desafiar en un contexto donde puede confiar, me refiero a, que sé que lo hemos visto en algún momento, que un adolescente que puede confiar en sus padres, o sea, que se ha podido instalar en su infancia esa confianza básica, ese adolescente puede desafiar a sus padres. Ahora, donde no hay padres que hayan podido establecer una relación de confianza con su hijo, ahí el adolescente no hace el desafío, lo va a hacer en otros espacios. Pero bueno, más allá de esto, lo que necesito que vean es que mucho de lo que el adolescente va a volcar en la relación con ustedes como médicos es una repetición o un desplazamiento de las características que se da en su relación con sus padres. Entonces, con el médico lo que va a haber es una tendencia a un vínculo ambivalente. Esa ambivalencia en el vínculo es, por un lado, desconocerlo en su rol profesional, a veces, por otro lado, utilizarlo en función de sus ideales, puede sentir cierta intolerancia a la simetría en la relación entre médico-paciente, puede manejarse con desconfianza respecto de las cosas que diga su médico. Para esto les recomiendo que vuelvan a ver el texto de Aberasturi Nobel, el punto sobre la actitud social reivindicatoria, ahí les dejo las páginas, porque les permite ver un poco o recuperar algunos de los contenidos de este vínculo ambivalente. ¿Qué es lo que le pasa al médico ante su paciente adolescente? El médico inconscientemente se posiciona desde su propia adolescencia y desde cómo él ha vivido su adolescencia. Entonces el médico desde ahí va a responder, desde el lugar que fue su propia adolescencia. Entonces nos podemos encontrar con respuestas como, por ejemplo, que está tentado a jugar de autoridad y querer enderezar al adolescente en alianza con los padres, seducir o ser seducido al ubicarse como una figura parental prohibida. Puede el médico tratarlo como un adulto, lo cual lleva a desconocer su vulnerabilidad, su desvalimiento, sus necesidades. Puede incentivar inconscientemente a la actividad sexual o condenar esta actividad sexual. Puede tratar de aplacarlo, apaciguarlo, puede idealizarlo, puede suponerlo poderoso sexualmente. Todo esto son las respuestas que surgen en el médico cuando está posicionado inconscientemente desde su propia adolescencia. Les cuento esto porque obviamente esto no es el lugar desde donde el adolescente necesita que su médico se posicione. Nos vemos en la siguiente parte.